Ahora sí. Entonces, lo que les decía es esto de que en algún sentido no hay nada nuevo bajo el sol, porque no es que esta práctica introduce un concepto realmente nuevo, ¿no? Por ahora. Después vamos a ver algunas cosas que podrían ser, que van a ser nuevas, ¿no? Que tienen que ver con las correlaciones y las covarianzas. Pero a esta altura, en principio, como la herramienta más básica, que es la probabilidad conjunta de dos variables, eh, no es algo completamente nuevo, sino que en algún sentido es algo con lo que ya estuvimos trabajando hasta ahora, que es básicamente trabajar con la probabilidad de dos variables a la vez, ¿no? Acá ponía como ejemplo dos, si quieren, premisas o variables, que es tener un gato y tener un perro. Y bueno, y ya estuvimos trabajando con cosas que tenían que ver con las intersecciones, los condicionales y las uniones de esas cosas. Todo lo que vamos a ver si quieren, en este capítulo de la materia, tiene que ver con sacarle mucho el jugo a este tipo de conceptos, ¿no? Como probabilidad de la intersección, probabilidades condicionales y de uniones de eventos, en el caso en el cual estamos trabajando con números aleatorios, ¿no? En este caso de fulano tiene o no un gato, o tiene o no un perro, de alguna forma no hay un número. Uno lo puede forzar a que sea un número, pero es solo una premisa en algún sentido. En cambio, no sé, la cantidad de eh, peces que pesca un pescador, o como el problema, digo, había dos problemas que eran bien pensables desde este lado, de cosas conjuntas, que eran un problema de la guía, que tenía que ver con un pescador que bueno, pescaba alguna cantidad de peces y después podía presentar cierta cantidad a un concurso, y un problema que era prácticamente igual, de, ¿cómo es esto? De las entregas, que se lo habrán visto solo algunos, que tenía que ver con una fotógrafa que sacaba fotos de pajaritos. Y puede que haya habido alguno más que yo no haya visto de las entregas, muy en la misma línea. Eh, Ahora, ¿cuál es el caso, digamos, comparando esa situación con esto, ¿no? ¿Cuál es la diferencia y la similitud? En el caso de los peces pescados y eh, los peces presentados al concurso. Básicamente, había dos números. Uno era la cantidad de peces que sacaba del agua la persona, y eh, el otro era cuántos presentaba el concurso. Ahora, el azar ahí solo estaba en un lugar, ¿no? Porque la persona podía pescar al azar cierta cantidad de peces, pero después cuántos presentaba el concurso era un número fijo en función de cuántos había pescado. Hablando así de memoria, si pescaba 0 presentaba 0, si pescaba 1 presentaba 1, así hasta, no sé, creo que era 5, que si pescaba más de 5, igual solo presentaba 5. Entonces, fíjense que ahí el azar, ¿no? Está solo en uno de los números, eh, que es en el número de peces que pescó. Después el otro está perfectamente determinado en base al primero. Y por eso no tiene mucho sentido querer pensarlo como una distribución de probabilidad conjunta, porque bueno, eso, que vuelvo a decir, una de las variables es función de la otra. Eh, en problemas así como uno que vamos a hacer ahora, con lo que nos vamos a encontrar es con que de alguna forma puede uno ser función de la otra, pero si hay una cuestión azarosa en el medio, ahí empieza a tener sentido pensarlo como una probabilidad conjunta. Eh, bueno, esto más que nada es para que si me quieren frenar en algún lado, para discutir algún concepto, aprovechen, un poco comparando lo que veníamos haciendo con x variable aleatoria y xy vector aleatorio. Lo que teníamos cuando era un solo número era un rango para ese número. Ahora lo que vamos a tener es un rango para ese par de números.
digamos, si acá, por ejemplo, eran los números entre el 0 y el 10, bueno, acá por ahí tenemos el producto de dos intervalos, ¿no? El de los números entre el 0 y el 10 por, no sé, los números entre el 0 y el 5, y entonces básicamente el conjunto que vamos a tener va a ser todos los pares de números que podamos formar entre esos dos. Siempre, si lo pensamos de la forma correcta, a ver, ya aprendí que esto sí... No lo... Ahí está. ¿Ahí ven lo que escribo? Sí, buenísimo. Entonces, esto, si lo pensamos de la forma astuta, no siempre va a ser mejor, pero siempre vamos a poder armarlo de una forma, y quizá a esta altura es útil para que lo tengamos así en la mente. Esto lo vamos a poder pensar como un producto de a pares, ¿no? Un producto cartesiano entre estos dos conjuntos, ¿no? Un rango para X y un rango para Y. ¿Qué es lo que puede pasar? Y bueno, puede pasar que algunos de estos pares, ¿no? Porque esto ¿qué sería? Esto sería un conjunto armado por un X, bueno, un X1 y 1. Acá por ahí mejor un paréntesis. Uso de esto mejor, sí, no tardo tanto con el mouse. ¿Sí? O sea, van a ser pares de números donde los X los saco de Rx y los Y los saco de Ri. Bien. Bueno, acá teníamos una probabilidad que era, no sé, puntual, en principio para la forma en la que lo armé acá, pero también puede ser la función de densidad. Y ahora vamos a tener probabilidades de los pares, donde ahora esta coma de alguna forma viene a representar lo mismo que representaba el simbolito de intersección de antes, ¿no? Porque lo que estoy diciendo acá es la probabilidad de que X sea igual a X chiquita y Y grande sea igual a Y chiquita. Entonces hay una intersección en el medio entre dos situaciones. Por comodidad de notación, le vamos a ir metiendo una coma, pero quiere decirlo. Y bueno, y después que tiene que estar normalizada la función de densidad o de probabilidad puntual en cualquiera de los dos casos. Sí, hasta acá lo manejan. Sí, sí. Perfecto. Sí, una pregunta. Sí, Que se pueda, que eso sea un cambio así solo de notación entre intersección, ¿significa que podemos usar todas las cosas que usamos para intersecciones? ¿Usar la condicional para calcularla, todo eso? exacto. De Ah, hecho, listo. lo que vas a ver en las próximas clases en la teórica y lo que vamos a empezar a usar acá es, y hoy lo vamos a usar un poquito, en una cuentita, eh, es que funciona como una intersección básicamente, y para entender independencia, por ejemplo, lo vamos a pensar igual que si fuese una intersección. Ah, listo, gracias. Eh, bueno, acá aparece este concepto de distribuciones marginales, que básicamente es mirar la probabilidad de una sola de las variables. Y acá muy resumido, eh, estoy haciendo referencia a esto que sé que vieron en la teórica, que es que la probabilidad marginal la obtengo básicamente marginalizando, o sea, sumando sobre todas las situaciones posibles de la variable que me quiero sacar de encima. Que esto de nuevo también ya lo hicimos en prácticas anteriores, ¿no? O sea, si yo quería saber la probabilidad de tener un gato, pero a mí me dicen conjuntamente la probabilidad de tener un gato y un perro, para saber solo lo del gato y sacarme de encima al perro,
básicamente lo que hago es sumar o promediar sobre las situaciones de tener un perro, ¿no? Si lo pensamos como gatos. Acá tengo perros. Y esto es como un cuadrado. Donde acá es el sí, el no, sí y no. Para saber la probabilidad de tener gatos, lo que hago es sumar, ¿no? Probabilidad de tener sí un gato, de sí tener un gato, es la probabilidad de tener un gato y un perro o un gato y no un perro. Básicamente sumar sobre esto, sobre esta columna. Y para la situación de no tener un gato, lo mismo, pero con él. Y bueno, esto de nuevo para reforzar la idea de que no están apareciendo tantas cosas nuevas. La forma en la que calculamos la esperanza básicamente es la misma, solo que ahora, como tengo una distribución conjunta, lo puedo pensar como sumar sobre las dos variables. Pero siguiendo esta idea, fíjense que al sumar sobre la variable y para calcular la esperanza de x, básicamente es como que se marginaliza ese pedazo y al final del día solo me va a quedar lo mismo que antes, ¿no? Que es x por las probabilidades de x. La parte de y se cancela antes, si quieren. ¿Sí? Algo parecido para la esperanza de y la varianza de y. El chiste un poco con el que vamos a ir trabajando más adelante en próximas clases es que, bueno, ahora de repente me puede empezar a importar también, no sé, la esperanza de algo que tiene que ver con x e y. Y bueno, y ahí ya no se va a cancelar, ¿no? Que es, en general es lo que a uno le interesa cuando está trabajando con cosas conjuntas, entender de alguna forma cómo son las palabras que ya conocen, seguro, y han escuchado muchas veces, las correlaciones, ¿no? Entre esas dos variables. Y bueno, viene en la dirección de lo que me preguntaban antes. Justamente la relación de independencia se va a dar a través de una relación de este tipo, donde vamos a decir que x e y son independientes. Si podemos escribir la probabilidad conjunta como un producto de probabilidades, que es básicamente lo que teníamos antes para la intersección cuando eran independientes. ¿Sí? Bueno, ¿hasta acá bien? Entonces, les invito a agarrar el PDF que está en el campus, si no es cómodo mirarlo desde acá, y vamos a seguir el formato puesto en práctica por Marina, que es que les voy a abrir los breakout rooms y les voy a dar, no sé, 10 minutos, vamos a ponerle, a ver qué tal sale para que miren un poco este ejercicio y después lo resolvemos entre todos. Y antes de abrirles los breakout rooms, les pregunto sobre la resolución que prefieren. Me preparé para poder hacerlo de cualquiera de las dos formas, haciendo dibujitos con el puntero en una hoja en blanco, y ir guardando las imágenes, o escribirlo en un documento látex. Cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. Uno es más difícil de leer, pero se puede hacer dibujitos y qué sé yo, y en el otro queda más prolijo, pero bueno, está más restringido. ¿No se podría hacer tipo un látex, pero dibujándole arriba y después se guarda la foto? O... También, esa opción siempre está permitida. ¿Prefieren eso? Sí, para mí sí. Bueno, vamos con Sí, esa por mí opción. también. Entonces eso, les abro los breakout rooms. Y, a ver. Y 34 cierro los breakout rooms para ver la resolución. A ver.
parece que abrí demasiados pocos. Ahí está. Hola. Buenas. Ahí pedían, ¿Cómo va Marina? ¿Todo bien? aparece, te estoy pidiendo algo, pero ahí decían si podías subir la resolución andan? del ejercicio de la otra vez del látex. Bien, Martín. Acá. Sí, ya lo voy a hacer. Una duda, mi mail llegó, ¿no? A mí me llegó tu mail. Claro, Natalia, yo- que veo que estás Mm. preguntando de las Sí. preguntas de las entregas, seguro. Lo único te invito a que si podés, si no es algo muy particular tuyo, aguantes a que vuelvan, así lo pueden escuchar todos. Si es algo muy tuyo, te escuchan. Hola, profes, ¿me escuchan? Sí. Sí. Sí, es algo particular mío. Tengo un problema, yo curso orga también a la noche y los talleres se me superponen con varias entregas. Ya pregunté en orga si puedo entrar más tarde a los talleres, pero además de que queda dos, entonces es como que arruino a mi compañero si entro tarde. Ya hicimos uno y se necesita todo el tiempo del horario de taller, que son de 5 a 9. Entonces, quería preguntar si hay chance de que pueda hacer la entrega, aunque sea una hora antes o media hora antes, y entrego las resoluciones mientras estoy haciendo el taller, que eso es rápido. A ver qué. No, Yo creo que no, porque está muy encima de la hora de la materia. Básicamente son dos materias que están una encima de la otra. Claro, o sea, es la única chance que tenía por cupos este cuatrimestre, o sea, era prueba o no cursaba. Sí, todo tipo los Twitter, los autos context. Por february no ponen en el video. Este, bueno, ¿pudieron encarar el ejercicio? Sí, Bien. se pudo. Ahí el chat. Sí. Sobreestimular a los chiquites, sí. Está bien, está perfecto. Se entiende que no hayan llegado. El objetivo es más que nada para que no lo tengan que empezar a pensar en el momento que yo les muestro el ejercicio y ya mismo, entiéndanlo. No. Entonces, bueno, yo la pregunta con la cual me gustaría arrancar es, ¿son independientes X e Y en esta distribución? Yo sé que no era una pregunta que estaba en el ejercicio. Creerías que no. ¿Alguien tiene algo más para opinar? ¿Alguna opinión más? Además de Francisco. ¿Se podría saber? Sí, él va a ser la última cosa que vamos a ver, pero... eh, bien. La forma de la densidad depende de ambos, así que asumiría que no.
uno en función del otro. Bien. Bueno, vamos a ir viendo y vamos a ver a qué llegamos al final. Entonces, arranquemos con el valor de K. ¿Qué cuenta tengo que hacer? A ver, vamos a empezar anotando la densidad. F sub xi es... Voy a anotar solo la parte que nos importa para la región en la cual queremos trabajar. Al cuadrado más i al cuadrado. Y me faltó el doble signo peso. Ahí está. ¿Cómo calculo el K? ¿Qué cuenta tengo que hacer? De paso sirve para reafirmar lo que vimos de continuous. Planteas lo de que las integrales de menos infinito a más infinito de las dos, o sea, de integral de x e y de la función de densidad tiene que dar igual a 1. Exacto. Y como el rango de x e y son iguales, que es de 0 a 1, la integral va a terminar siendo desde 0 a 1. Perfecto. Entonces tenemos la integral. Yo tengo una consulta ahí. Sí. El primer paso que dijo el compañero, digamos, o sea, esto más formal, que se integra desde el menos infinito, porque yo me lo salteé, digamos, yo integré desde 0 a 1 y listo. ¿Hace falta a la hora de resolver un ejercicio o no pasa nada, digamos? A ver, ahí vos lo que me estás preguntando es si yo estuviese viendo lo que vos escribiste en un ejercicio, lo pondría bien o mal si no pusiste la integral entre menos infinito y más infinito. Exactamente. Yo te lo pondría bien. Seguro que suma si vos estás resolviendo el ejercicio en un examen, y eso creo que vale para esta materia, o en general, que si vos cuando estás por entregar un parcial escrito, ahí le escribís integro sobre el rango de la variable, o algún tipo de cosa que muestre que vos entendés lo que estás haciendo, eso siempre a la persona que corrige la deja mucho más tranquila. Eso puede ser poner primero los límites de integración entre menos infinito y más infinito, poner en palabras integro sobre el rango, puede ser de un montón de formas. Ok, buenísimo, gracias. La definición entre menos infinito y más infinito sirve para poder hacer toda una teoría de variables aleatorias a la vez, sin tener que estar preocupándose por esta que va entre 0 y 1, o la otra que va entre 2 y 3, o la otra que va entre menos 10 y 10. Sencillamente te sacas de encima ese problema poniendo 0 donde no puede estar la variable y listo. Bueno, entonces esto, x cuadrado más y al cuadrado, diferencial x, diferencial y. Esta es la cuenta que queremos hacer y esto va a ser k a la menos 1. ¿Sí? ¿Se sigue por qué? O sea, el k estaba multiplicando, integro, eso me tiene que dar 1, paso el k dividiendo, y fin. Si no se sigue, chillen ahora. Como dice mi propio docente. Bueno. Entonces, hagamos cada una de estas integrales por separado. No son integrales muy complicadas, pero vamos a hacer cada una. Que por suerte el ejercicio está planteado amablemente para que muchas cosas den lo mismo. Entonces, vamos con la integral de la parte que tiene que ver con x. Lo recuerdo por si las dudas, pero la integral es lineal en la suma, entonces puedo hacer la integral de cada uno de los sumandos y después sumar el resultado de esas integrales. Esta integral básicamente de la parte de y me va a salir
la longitud del intervalo, que sería... voy a intentar hacerlo lento, este primer integral. Y después, si ustedes quieren que vaya lento, me dicen, si no, intento ir un poco más rápido. Entonces ahí lo que estaría haciendo es, vamos a poner unos paréntesis, si el que lo lee después lo entiende mejor. La integral de y primero hago, y aplico Barrow, y básicamente me queda la longitud del intervalo. Acá me quedaría un 1 nomás. Y la integral de x cuadrado, esto me va a quedar, compilando, un x al cubo sobre 3 bueno, entre 1 y 0, o sea, 1/3. Perdón, una pregunta. Sí. No me queda muy claro por qué abajo pusieron solamente el x cuadrado y no x cuadrado más y cuadrado. ¿En dónde? ¿Por qué? Porque la integral es lineal en la suma, entonces puedo hacer la integral primero de la parte de x cuadrado, y después la parte de y cuadrado, y después lo sumo. Ah, Un ok. poco más despacio, si te sirve. Está perfecto que me frenes. Esa integral es básicamente lo mismo que esta integral. Ahí está. ¿Sí? El paso intermedio sería este. Y después me Ah, ok. agarro uno y lo resuelvo ese. Bueno, el resto se ve todo como quería. En definitiva da 1/3. Ven que la integral con y es exactamente igual, solo que donde dice y dice x, y que por eso va a dar lo mismo. ¿A alguien eso no le cierra? ¿A alguien eso sí le cierra? Sí, se entendió. Sí. Entonces básicamente a lo que llegamos es que k a la menos 1 es 2/3. O que k es igual a 3/2. Y me vuelvo a faltar el sin pesos. Ay, acá me está faltando un begin, align o algo. Pero solo vamos poniendo más signos de pesos. Ahí está. Bien, ya tenemos la constante de normalización. ¿Habían llegado a hacer esto? ¿Les dio esto? Sí. Perfecto. Bueno, la probabilidad de que tanto x como y sean menores que un medio. ¿Qué cuenta tengo que hacer? Más. Barra ítem. Más. Barra ítem. Sería integrar hasta un medio. Claro. O sea, Desde la cero acumulada hasta hasta un medio. ¿Cómo puedes repetir lo último que dijiste? Que te hablé encima. Sí. Sería la acumulada hasta Hasta un medio. un medio. Claro, Chance de que sea acá menos que un medio. me gusta que uses esa palabra. De alguna forma la función de distribución acumulada queda perdida en esto, ¿no? ¿Por qué? Porque la dificultad acá es cómo yo me defino una función de distribución acumulada cuando tengo dos variables. Entiendo perfectamente lo que querés decir, ¿no? Pero aprovecho para discutir un poco esta idea, ¿no? Al tener dos variables,
la función de distribución acumulada, que de alguna forma iba desde 0 a 1, acá tendría como muchas formas de ir desde ese 0 hasta este 1, hasta 1, recorriendo todos los posibles valores de x e y. Entonces nos va a quedar un poco perdido en el tiempo ese concepto, pero se entiende perfectamente easy. Entonces tenemos probabilidad de x menor a 2, vamos a poner un 0 menor a x menor a 2, 0 menor a y menor a 2. Y acá tenemos estos medios. Me va a faltar la y. Esto ya no lo queremos. Ahí está. Algo no le está gustando. Esto me quedó. Ahí está. Entonces, y le puse un 2 donde debería haber ido 1,5, ¿no? Me pueden avisar de esas cosas. No me ofendan. ¿Sí? Es lo que ustedes dijeron. Empezaba por preguntar por qué ese 2. Perfecto. Gracias. Entonces es la integral hasta 1/2 de los dos. Bueno, ven que básicamente la lógica va a ser muy parecida a lo que hicimos antes, con la única diferencia que en este barrow de acá, ¿qué es lo que me va a dar? Me va a dar un 1/2. Y después acá este barrow va a cambiar también. ¿Sí? ¿Se ve eso o quieren que vaya más lento? Yo les pregunto porque no los quiero aburrir tampoco, ¿no? Porque ver a alguien haciendo integrales en LaTeX... Sí, se entiende, por lo menos yo. Entonces, lo que nos va a quedar de una de las integrales va a ser, vamos a ir igual un poquito más lento. Vamos a copiar barra integral hasta 1/2 desde 0 de, vamos primero con un pedazo, x cuadrado integral de 1/2 y 0 cuadrado diferencial y, y entonces del diferencial y me sale un 1/2 y del diferencial x me sale, vamos a poner barra frac 1/2 por un barra frac 1/3 que me sale del x por el x al cubo evaluado entre 1/2 y 0, solo me queda el 1/2 al cubo. Entonces es barra frac 1 sobre 2 al cubo. Que toda esta porquería es básicamente barra frac 1/3 por barra frac 1 sobre 2 a la cuarta. Bien.
Entonces esta integral ahora va a ir multiplicando. El resultado de esta integral, para asociarlo a lo anterior, básicamente lo que tengo que hacer es multiplicarlo por 2, porque la parte de y es lo mismo, y multiplicarlo por el k, que era 3 medios. Entonces, me queda que la probabilidad de x menor 0 menor a x menor a 1 medio, 0 menor a y menor a 1 medio, es k, que era 3 medios, ya lo vamos poniendo, por 2 por 1/3 por 1 sobre 2 a la 4. Y me volví a olvidar los dos signos pesados. Entonces, básicamente lo que vemos es que da 1 sobre 2 a la cuarta, ¿no? Bien. ¿Hasta acá se siguió? Sí. Es algo medio, si quieren, técnico de integrales lo que voy a decirles ahora, pero creo que sirve también para ir pensando las cosas de condicionales que vamos a ver después. Fíjense, lo que nos preguntan ahora es la probabilidad de que el máximo de xy sea menor a 1 medio. Entonces, bueno, lo primero que quiero que hagamos y pensemos es cómo calculo yo la probabilidad de que el máximo de xy sea menor a cierto número. ¿Alguien tiene alguna propuesta? Y no sería la acumulada también, o sea, la chance de que sea un valor menor, o que los dos sean valores, o sea, Si yo sé que el máximo de xy es menor a cierto número, básicamente a lo que voy a querer que lleguemos es que puede haber dos situaciones, básicamente, ¿no? Supónganse que sabemos que, ponemos así, sí, máximo de xy es menor a un número, no sé, m, entonces sabemos que pueden ocurrir dos situaciones. Que x sea menor a y, que es menor a m, o que y es menor a x, que es menor a m. ¿Sí? En principio no sabemos cuál de los dos va a ser más chico que m. Y del otro lo único que vamos a saber es que está acotado entre, bueno, si el que era más grande era y, el x va a estar acotado entre 0 e y si el que era más grande era el x, el y va a estar acotado entre 0 y x. ¿Sí? ¿Se sigue la relación entre estas dos situaciones? sí. Sí, sí. Entonces ahora quiero que lo intentemos relacionar con cómo hacemos esta integral y qué es lo que da. A ver. En el caso anterior, teníamos el cuadrado 0, 1 medio, ¿no? Bueno, vamos a sacar un 0.
0, 0. Y esto de acá es el 1 medio, 1 medio. Entonces fíjense qué es lo que hacemos con cada una de esas integrales. Cuando integramos, lo que estaríamos haciendo es considerar una rayita, ¿no? Supónganse que yo integro como hice para el caso de x, que es integrar primero sobre y. Entonces, para cada valor de x, yo lo que estoy considerando es una fetita de valores sobre y. Entonces calculo la probabilidad de toda esa fetita del cuadrado, y después lo que hago es sumarlas sobre todos los x, ¿sí? Al integrar sobre x. ¿Se sigue eso? Que eso es lo que hicimos antes. Sí. Sí. Bien. Ahora. En lo que vamos a hacer ahora, la pregunta es por el máximo. Entonces, fíjense, supónganse que estamos mirando la situación de que y es más chico que x. Entonces, lo que vamos a estar mirando es sobre esta línea en diagonal. Yo elijo un x y me quedo con todos los y más chicos. ¿Sí? Por ejemplo, para un x, fijo ahí, voy a considerar todos los y más chicos como posibles. Para otro x acá, todos los y más chicos van a ser todos los que están en esta barrita. Y ahí voy a ir sumando sobre los x. Se sigue que cuando estoy en esta situación de acá, ¿es esto lo que estoy haciendo? Voy considerando para cada x todos los valores de y más chicos y vamos a ir considerando las probabilidades de eso. Ahora vamos a hacer la cuenta bien, pero para que quiero que le puedan agregar una dimensión conceptual. Haciéndolo con y siendo el piso. Claro, yo lo que intenté dibujar acá era que esto era x, quizás me falta eso. Pido disculpas. Esto era x y esto era y. Entonces, para cada x consideraba todos los y posibles. Todos los y posibles era esa línea vertical. Ahora en esta situación donde sabemos que un x, que el x acota al y, los y solo pueden ser más chicos, en vez de estar considerando toda la barra vertical, considero solo un pedacito, la parte que llega hasta la identidad. ¿Se sigue eso? Lo que quiero que vean es que esto va a ser una situación posible, la que marqué ahí. Ahora, la otra situación posible va a ser esta de acá. Para cada y voy a considerar todos los x que son más chicos. Entonces, por ejemplo, para este y, considero todos los x más chicos. Para este y, considero todos los x que son más chicos. ¿Sí? Entonces, lo que quiero que vean de esto, y ahora hacemos la cuenta, es que básicamente acá barría todo el cuadrado, ¿no? O sea, para cada x barría todo el y, después barría todos los x, así que pintaba todo el cuadrado. Y acá también voy a pintar todo el cuadrado. Así que al final la región que voy a estar considerando va a ser la misma.
Bien. Voy a guardar esta imagen y vamos con la cuenta así, ¿no? No gastamos todo el tiempo en esto. Bien. Entonces, como les decía, lo vamos a separar en esas dos situaciones. La otra enseñanza que les tiene que dejar esta parte del ejercicio es cómo hacer esta cuenta. Que si no lo vieron en la teórica, creo que lo van a ver pronto, pero veamos cómo se hace. Vamos con la primera, la que les había marcado antes, que era, pues a mí me gusta integrar primero en y por alguna razón. La probabilidad de y menor a x menor a el m, que en este caso es 1/2. ¿Eso a qué es igual? Bueno, primero vamos con el x, entonces. Vamos con la integral en x, y ahora sí va a importar un poco el orden de integración. El x va a ir entre 0 y 1/2. Ahora el i, ¿entre qué valores va a ir? Seguro que va a ir hasta 0, ¿no? Va a arrancar en 0. Pero exactamente eso. Como me dice ahí Brian, el i va a ir entre 0 y x. ¿Sí? O sea, todos los valores que me van a interesar de i van a ser los que están entre 0 y cada x que estoy considerando. ¿Sí? Esto... ¿Vamos bien? ¿Es muy pavo lo que les estoy diciendo? ¿Es muy... al revés, estoy yendo muy rápido? Sí. Perfecto. Va bien, va bien. Entonces, vamos a hacer esta integral. Igual que antes me voy a sacar un poquito de encima por un momento la k, así escribo menos. O bueno, no importa, la pongo k por integral entre un medio y 0 de integral entre x y 0 de x al cuadrado más y al cuadrado. Diferencial y diferencial x. Entonces, la parte del x, la primera integral, básicamente no depende de y, ¿no? El x cuadrado no tiene ninguna dependencia de y, así que sencillamente va a ser la longitud del intervalo. Entonces esto va a ser, bueno, separo las dos integrales, pero el primer pedazo ya voy anotando que lo que me va a quedar es un x al cubo. Barra int. ¿Alguien me puede ir diciendo lo que va a quedar de la otra parte? X al cubo sobre 3 no te quedaría. Exacto. O sea que en total, básicamente lo que me queda es 4/3 de x al cubo. ¿Sí? Escribo eso directo. Y ahora esto, lo que me queda es una integral fácil de k por barra frac de 4/3 que lo dejo ahí. Me sale un cuarto del x al cubo. Y me queda un medio a la cuarta. ¿Se lo escriben?
¿Y esto qué es? Esto es el K era, vamos a cambiarlo ahí ya escrito, era 3/2. Bueno, el 4 se cancela con el 4, el 3 con el 3, y me queda 1/2 a la quinta. Y bueno, ahora voy a apelar a que me crean. Si no me creen, para eso está el primer ejercicio de la guía. Pero eso fue esto que puse acá, es lo que daba la cuenta de que y fuese menor a x menor en medio. La otra situación posible, ¿no? Básicamente la integral va a dar lo mismo. Perfecto, listo. Gracias, Francisco, por alentarme a que vaya más rápido. Entonces, bueno, ven que las integrales dan lo mismo. Sí, porque básicamente entonces nos queda que P de y menor a x menor a 1/2 más P de x menor a y menor a 1/2, y esto es 2 por 1 sobre 2. Ahí le pifié en el símbolo. Y da lo mismo que la otra integral. Bueno, vamos con lo último que nos quedó. Las funciones marginales. Tengo una Sí, pregunta perfecto. antes. Sí. ¿Esto se da de que el máximo te termina dando lo mismo que integrar así? ¿Se da en general o es justo por el tipo de distribución que estamos teniendo ahora que se da esta casualidad? ¿O es así en general siempre? Fíjate que no estamos usando ningún tipo de propiedad, ¿no? Claro. O sea, solo estamos integrando. No, claro, por eso digo que se da que justo casualidad al Se da. integrar en este caso por cómo es la función da lo mismo o es que siempre va a dar lo mismo en práctica. Claro, te tiene que dar siempre lo mismo, básicamente, porque estás, que eso es lo que les intenté vender un poco antes con el dibujito, Ah, está estás bien. barriendo el mismo dominio, ¿no? O sea, el Claro, claro. rango que te interesa es el mismo al final, solo que lo estás pintando de forma distinta. En uno lo pintas con esos ángulos rectos, ¿no? Que es los x menores a y, después los y menores a x, y en el otro lo pintas con líneas verticales y después sumas sobre todo el horizontal. Te Está bien. tendrías que conseguir alguna función, no sé, lo digo así sin mucho cuidado, pero alguna función muy difícil para que esto no pase, tendría que pasar algo extraño. No veo cómo podría no pasar. Está bien, está bien. Gracias. Eh, Bien, entonces el último punto, que era la función marginal. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Este era el C. Vamos con él entonces. Entonces, la f sub x de x va a ser igual a... ¿Qué cosa? Seguro va a ser Integrar con respecto de y. Sí. De x y, diferencial y. ¿Y en qué rango? En todo el rango sería. Exacto. O sea, entre 1 y 0. Como siempre me olvido. Ahí está. Entonces, esto más o menos ya lo hicimos antes. Bueno, lo volvemos a hacer. Lo que nos queda es el k. F sub x de x es el k por la integral entre 0 y 1
el x al cuadrado más el y al cuadrado diferencial y. Bueno, en el x cuadrado no pasa nada, solo me va a quedar el 1. Entonces tengo k por el x cuadrado más, y en el otro nos va a quedar el 1/3 que sale del entero. ¿Sí? El x cuadrado solo me queda multiplicado por la longitud del intervalo, que sería evaluar y entre 1 y 0, da 1. Y el y cuadrado sí, lo integro y me da 1/3 ese integral. Confío que me creen que si les digo que el FI, ¿cómo va a ser? Respecto a esto. Va a ser exactamente lo mismo, pero donde dice X pongo Y porque la forma funcional es la misma. Y el dominio es el mismo. ¿Sí? ¿Me creen eso? Sí, sí, se entiende. Perfecto. Y entonces ahora la última pregunta, y con eso ya los libero, es si son independientes X e Y. ¿Qué tendría que pasar si fuesen independientes? La multiplicación de sus marginales deberían dar Claro, eso es. la función de las dos, ¿no? Exacto. Entonces, si yo hago esta cuenta, ¿qué me queda? Me queda k cuadrado por x al cuadrado más 1/3 por y al cuadrado más 1/3. No les quiero robar más tiempo, pero ya ven que esto no va a dar lo mismo, ¿no? Que x cuadrado más y cuadrado. ¿Sí? Insisto con esto porque es como que uno, si se olvida un poco la definición de independencia que tiene que ver con el producto, y viene y mira esto, dice, es la suma, es como que están separados X e Y, entonces son independientes. Y no, ¿sí? Tiene que ser el producto, no la suma de las marginales. Sí. Vamos a agregarle acá un f de x. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, por ahora no. Bueno, eso es todo entonces.